Hace 201 años, el 20 de agosto de 1820, el director supremo general don Bernardo O'Higgins Riquelme envió la Escuadra Libertadora, poderosa fuerza naval con miles de tropas, armas y vituallas, que zarpó desde Valparaíso para apoyar la independencia del Perú, que estaba hasta entonces en manos de las tropas españolas. De estas 4 tablas penden los destinos de América, sentenció el Libertador, que actuaba con el respaldo y conducción militar del general argentino José de San Martín. 2 siglos más tarde, por primera vez en la historia, un maestro de escuela rural, de familia campesina, alcanza la presidencia del Perú, desafiando a una coalición de los viejos partidos oligárquicos, las redes del narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos, que levantaron la candidatura de Keiko Fujimori, cuyo padre paga con cárcel sus crímenes y corrupciones cometidos bajo su feroz dictadura neoliberal. Este gran acontecimiento, de fuerte impacto en la realidad geopolítica de nuestra región, ha sido silenciado por la prensa, radio y televisión chilena, que se ha dedicado a desacreditar desde la hora cero todas las decisiones adoptadas por el presidente Castillo, como preparando el terreno para una futura campaña de desprestigio y posterior derrocamiento del nuevo gobierno constitucional. El primer anuncio del presidente Castillo fue convocar a una asamblea constituyente plenamente libre y soberana. Anunció además que se retiran del Grupo de Lima, creado hace algunos años por orden del gobierno estadounidense y con la colaboración del gobierno chileno, para asfixiar a Venezuela. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, ha señalado además que Venezuela reafirma su apoyo a la UNASUR, Unidad de Naciones del Sur, y a la CELAC, la Comunidad de Naciones de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, después de 2 siglos, vuelve Bolívar y Tupac Amaru a continuar la lucha emancipadora por la patria grande, nuestra América. Este foro está organizado por la Comisión de Comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente y se realiza todos los sábados hace más de 1 año. Pretendemos establecer un puente entre la realidad peruana y las fuerzas democráticas de América Latina y el mundo, para romper el cerco informativo y solidarizar con el camino de profundas transformaciones que se inician estos días en la hermana República del Perú. Esta vez contaremos con la moderación de Sarita Meneses, quien recepcionará las preguntas del público, y con las exposiciones de 2 grandes amigos del movimiento constituyente latinoamericano: Julio Fernández Baraybar, periodista y escritor argentino, miembro del Instituto Independencia, y Alberto Acosta, economista, expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Comenzamos entonces contigo, estimado Julio Fernández Baraybar. ¿Qué opinas sobre este acontecimiento que conmueve a todas las fuerzas libertarias de América Latina? Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a todos los organizadores por permitirme de alguna manera, aunque sea simplemente con mi palabra, participar de este intenso e importante movimiento y movilización popular que ha vivido el pueblo chileno durante los años 2019 y 2020 y que ha culminado con esta convocatoria a discutir la constitución pinochetista. Digo,
para mí, participar de la agonía y final del régimen establecido por Augusto Pinochet es un verdadero honor, de modo tal que les agradezco mucho la invitación. Perú, en realidad todo el Pacífico, si lo tomamos de esa manera, ha vivido en los últimos 30, 40 años un poco las mismas condiciones que ha vivido el pueblo chileno. Es decir, se estableció sobre la base de la reforma constitucional de Fujimori, de Alberto Fujimori, un régimen que establecía como ley de Estado fundamental el neoliberalismo. Es decir, la supremacía del interés del mercado por sobre el interés del Estado nacional y del pueblo de ese lugar. Y Perú sufrió las consecuencias durante todos estos años de ese régimen que terminó de manera oprobiosa con un escándalo de corrupción en casi todos los presidentes que se sucedieron. De modo tal que la aparición vivificante de un dirigente campesino de lo profundo del país y de la sierra peruana no puede ser sino recibido con una enorme alegría. Lo que tú has dicho, Gustavo, acerca de las decisiones internacionales tomadas por Pedro Castillo, el nombramiento del propio Héctor Béjar, un hombre mayor, un hombre grande. Yo era joven y ya leía a Héctor Béjar, que era un hombre que me llevaba 10 años, 12 años. Y acá lo leíamos y lo habíamos publicado, incluso textos en la Argentina de Héctor Béjar, y que además tiene como otro antecedente que es muy importante de destacar. Había participado en la revolución peruana liderada por Velasco Alvarado. Él, Héctor Béjar, Carlos Delgado, Ismael Frías eran las cabezas civiles de lo que se llamaba el SINAMUS, que era el organismo establecido por la Revolución Peruana para movilizar a las masas peruanas. De modo tal que todo eso es un aire fresco para América Latina, y desde la Argentina no podemos sino celebrar este triunfo de Pedro Castillo, a punto tal, lo digo, que el presidente Alberto Fernández, el presidente argentino, tempranamente felicitó a Pedro Castillo por su triunfo en las elecciones, mucho antes de que fuera efectivamente confirmado como presidente, a efectos de evitar, o por lo menos tratar de evitar, cualquier maniobra institucional que impidiera la asunción de Pedro Castillo. Argentina salió desde un primer momento algo así como un garante de la asunción presidencial de Pedro Castillo. De modo tal que esto es una extraordinaria noticia para los suramericanos. Y tal como ustedes, y en algún momento lo tendremos que hacer nosotros, se enfrentan los peruanos a un problema constitucional. En este punto, yo sigo muy de cerca las reflexiones que acerca de la Constitución hizo el socialista alemán del siglo XIX, Ferdinando Lasalle, que en 1862 publicó un opúsculo que se llamó ¿Qué es una Constitución? Y en ese opúsculo sostenía Lasalle que una Constitución es la suma de los factores reales de poder que en ese momento se ejercen en el país. Es decir, que una Constitución es el resultado de una relación de fuerzas determinada que queda cristalizada en un texto constitucional que regirá un montón de años. Es decir, la Constitución no puede cambiar la realidad. En realidad es la realidad, la relación de fuerzas, la lucha de masas, las movilizaciones, los levantamientos populares, los que determinan y condicionan una nueva Constitución. Y en el caso de Chile,
la constitución vigente es la que se estableció en las relaciones de fuerza que generó el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Es decir, esa constitución cristalizó por un largo periodo la dictadura pinochetista bajo otras formas, a punto tal que hay un, que ustedes lo deben saber, digo, las reflexiones que hace Guzmán acerca de la constitución pinochetista, donde dice que hay que hacer algo como para que esto no pueda ser modificado nunca más, para establecer este sistema in eterno. Yo creo que en el caso chileno, y esto es lo que me resulta enormemente optimista, esta situación constitucional que viven ustedes es producto de una movilización popular que estuvo a punto de voltear al gobierno, para decirlo de una manera lisa y llana, que estuvo a punto de doblegar el sistema institucional establecido por Pinochet y que se continuó durante todos los años de régimen democrático con la concertación y la alternancia en el poder entre demócratas cristianos, neoliberales y socialistas. Yo creo que lo ocurrido en Chile en el 19, el 20, ese levantamiento espontáneo y masivo, ese hartazgo de la dictadura democrática del neoliberalismo, ha generado las condiciones para que ustedes puedan discutir ahora una constitución con una relación de fuerzas que es totalmente distinta a la relación de fuerzas sociales que había en 1980, 1983, cuando se sancionó la nueva constitución. Obviamente, la constitución no va a modificar radicalmente la realidad. Lo que la Constitución puede es sancionar que esa relación de fuerzas establecida en Chile, en este caso, pueda regir institucionalmente y conducir los criterios económicos, políticos y sociales del Estado. Ustedes, digamos, ¿en qué se manifiesta la relación de fuerzas pinochetistas en la Constitución vigente en Chile? A mi modo de ver, y desde este lado de la cordillera, y sin inmiscuirme en las cuestiones que son particulares de los chilenos, me da la impresión que la Constitución establece un criterio neoliberal en cuanto a la capacidad económica del Estado chileno, proponiendo una superioridad del sector privado, sobre todo en temas tan cruciales como es la salud y la educación, por encima de los derechos a la salud y a la educación que tienen los ciudadanos. Chile no ha podido, en todos los años de democracia, transformar y modificar esa relación de fuerzas que se generó con el pinochetismo, con Pinochet. Y creo que las condiciones están dadas para que esta nueva convención, que debe ser constituyente, es decir, no se trata de reformar, modificar, maquillar la constitución pinochetista, sino de presentar a Chile una nueva constitución que exprese los intereses de esas grandes masas que se movilizaron durante el año 2019, 2020 y que sabemos, porque nos llegan las informaciones, están atentas a los cambios o a los no cambios que se puedan producir en la discusión de la constituyente.
A mí, digamos, la experiencia argentina en ese sentido tampoco es muy, digamos, para vanagloriarse. Los argentinos hemos tenido dos o tres constituciones a lo largo de nuestra historia, desde el siglo XIX, la Constitución de 1819, la Constitución de 1826 y la Constitución de 1853, que fueron producto siempre de una relación de fuerzas en donde los sectores antinacionales del liberalismo cipayo y balcanizador de América Latina se imponían sobre los criterios nacionales de la política argentina. Siempre las relaciones de fuerzas que determinaron esas constituciones eran una supremacía de los sectores portuarios, de los sectores exportadores, de los sectores que planteaban un país integrado como agroexportador al Imperio Británico. Solamente tuvimos un momento en donde esa relación de fuerza fue distinta, que es la Constitución de 1949, discutida en una convención constituyente bajo el gobierno y convocada esa constituyente bajo el gobierno del general Juan Domingo Perón. La Constitución de 1949 fue el resultado constitucional de las movilizaciones obreras y populares del 17 de octubre de 1945, que cambió la relación de fuerza de la sociedad argentina y por fin pudimos tener una constitución que respondía a esa supremacía de las grandes masas por encima de las minorías privilegiadas. Esa Constitución del 49, que rigió desde 1949 hasta 1955, fue derogada por la llamada Revolución Libertadora, que fue una especie de ensayo del pinochetismo en la Argentina 20 años antes, por un decreto presidencial. Es decir, la dictadura de la Revolución Libertadora derogó una constitución generada por una convención constituyente con un decreto presidencial. Y esa constitución, amigos, ha sido sepultada en la memoria incluso de los derechos constitucional argentinos. No se estudia en la Universidad de Derecho la Constitución de 1949, que estableció, casi yo diría de manera pionera, una serie de derechos sociales y personales que rompían el esquema de la Constitución, del constitucionalismo liberal del siglo XIX, que es el que ha regido en América Latina mayoritariamente durante todos estos años. La Constitución del 49 es para los argentinos una fuente de enseñanza constitucional y además una bandera, porque lo que pretendemos es que esos principios sociales, esa concepción del Estado que aparece en la Constitución del 49 sea nuevamente formulado por la convención constituyente que podamos armar en el momento que lo podamos hacer. Julio, mientras tanto, sí. Sí, estamos en el tiempo de poder redondear tu idea, porque en la segunda parte vamos a poder volver a... ¿Cómo no? Mientras tanto, creo que los chilenos tienen en este momento, los compatriotas chilenos tienen en este momento la posibilidad de asumir ese poder constituyente, de estar convencidos de que esa convención está en condiciones de cambiar el futuro de Chile y sancionar la constitución que corresponda a esa nueva relación de fuerzas generada en las grandes movilizaciones de los años pasados. Muchas gracias, Julio. Ya se sintonizó, se puso en contacto nuestro compañero Alberto Acosta, que como dije, estuvo en otro foro, por eso llegó algunos minutos atrasado. Y te saludamos, Alberto, viejo amigo de Chile, del Movimiento de Asamblea Constituyente,
y testigo privilegiado como presidente que fue de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Tienes tu tiempo inicial de 15 minutos, Alberto, por favor. Estás muteado, estás muteado. Decía que empiezo saludándote, Gustavo, y también a Julio, a quien tengo el gusto de conocerle este rato, y agradezco la invitación. Me parece que es muy importante que nosotros en América Latina hagamos una suerte de gran minga constituyente para apoyar todos los procesos transformadores que están en marcha. Es importante tener en consideración la necesidad de conocer cada uno de estos casos. Ahora estamos hablando de Chile, por supuesto, lo que nos convoca acá es el caso peruano también, y recuperar las experiencias del resto de países, pero en clave latinoamericana, en clave de nuestra América, de nuestra Apia Yala, para recuperar la esencia de los pueblos originarios. Creo que este es el ejercicio que tenemos que hacer este rato, Gustavo, sobre todo, porque si bien voy a hablar del proceso chileno también, que algo he aprendido conversando contigo, Gustavo, desde fines del año 2019, y porque le he seguido desde antes a Chile, cuya lucha es para todos un referente en todo sentido, creo que entonces es importantísimo también recuperar las luces que aparecen en el horizonte. Estamos viendo el proceso chileno, que despierta muchas expectativas, muchas esperanzas, y que viene cargado de una infinidad de dificultades. ¿Cómo no podía ser de otra manera? El poder constituido, los grupos de poder, para usar un término mucho más claro, los dueños de nuestros países, no van a ceder sus privilegios sin luchar, sin pelear, van a hacer todo lo posible para que fracasen estos intentos de transformaciones profundas. Pero me parece a mí también que es interesante entonces rescatar el proceso en el Perú. Más allá de que podamos tener algunas dudas, algunas preocupaciones por ciertos elementos de este naciente proceso en donde el presidente, el profesor Castillo, está asumiendo la dirección del gobierno peruano, creo que sí se deben rescatar elementos claves y fundamentales. Uno de esos, no digo que sea el único, es el que abre la puerta a una asamblea constituyente. Habrá que ver cómo evoluciona eso en el Perú. Por lo pronto, según el discurso presidencial de la primera hora de su gestión, es una suerte de camino constitucional, porque dice que el Congreso Nacional es el que tiene que viabilizar el proceso constituyente. Y entonces ahí hay el enorme riesgo de que el poder constituido ponga nuevamente trabas al poder constituyente. Y el poder constituyente no van a hacer, salvo que, como acabo de oír este rato, estuve en un debate muy interesante con Raquel Gutiérrez y la presidenta de la convención chilena, Elisa Loncón, se haga del proceso constitucional chileno una suerte de proceso constituyente en lucha, un proceso constituyente en disputa. Conscientes de todas las limitaciones que existen, pues habrá que asumir el reto. Entonces, hay ciertos paralelismos. Se puede aprender mucho de lo que ha pasado en nuestra América, copiar nada. Repito con insistencia eso. En Chile están tratando de superar la dictadura del general Pinochet. En Perú se proponen superar la constitución del general Pinochet. Y en Perú se propone superar la constitución de Fujimori del año 1993. Este creo yo que es un punto de coincidencia. Veamos cómo se elabora eso hacia adelante. Yo anotaría aquí que en juego está la disputa por el poder. En cualquier caso, sea que se avance desde la perspectiva constitucional, o sea, subyugado, subordinado al poder constituido con todas esas limitaciones, o sea que se pueda instaurar un proceso constituyente genuino. En nuestra América, y Julio lo dijo con claridad, lo que pude escuchar de su intervención, la mayoría de procesos en los que hemos cambiado de constituciones han sido procesos constitucionales. Las élites se ponen de acuerdo a cambiar cosas para que no haya cambios de fondo y estructurales, para ceder un poquito de sus privilegios, pero mantenerlo de fondo, que es licencia del poder de dominación. Esta ha sido la realidad en nuestra América, y así podemos nosotros
ver lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del mismo Perú, 12 constituciones, casi todas, yo no soy un experto constitucionalista peruano, pero me atrevería a decir que casi todas las constituciones tuvieron rasgos elitarios. Fueron las élites las que pactaron la democracia, las que pactaron la estructura del Estado, impulsaron eso. Lo mismo sucede en Colombia, con algunos cambios muy interesantes en la Constitución del año 1991, que sustituye a la Constitución del año de 1876. Colombia con 10 constituciones aparece también ahí. Bolivia tiene también un número elevado de constituciones, 19 constituciones. La última constitución chilena, boliviana, tenía la impronta del gobierno de Evo Morales, que si bien tuvieron toda la decisión de impulsar los cambios, terminan pactando con el Congreso boliviano. Fue un proceso muy tormentoso, muy complicado. El proceso empieza con la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente aprobada por el Congreso Nacional en el año 2006 y termina en el año 2009. Y entonces aquí rescataría yo también la experiencia ecuatoriana, que es el país con más constituciones. No es un logro, no es un motivo de satisfacción, al contrario, es un motivo de enorme preocupación, porque este rato los grupos de poder ya quieren echarse abajo la última constitución, porque saben perfectamente que si esa constitución entra en vigencia, sus privilegios tienen los días contados, porque ahí se habla, por ejemplo, de la disputa de los recursos económicos, de los recursos naturales, la protección de recursos naturales, de la forma de estructurar un sistema participativo, de Estado plurinacional, se habla de derechos colectivos, de derechos de la naturaleza, del agua como un derecho humano fundamental. Entonces, aquí me parece que es interesante tener presente lo que fue ese proceso constituyente ecuatoriano del año 2007, del año 2008, donde nosotros recurrimos al poder originario, al poder popular. Es un poder donde el pueblo es el que asumió en sus manos, con algunas limitaciones, porque siempre habrá límites, este proceso constituyente. Esas limitaciones fueron, por ejemplo, fijar fechas para la convocatoria a las elecciones para asambleístas. Esas limitaciones fueron, por ejemplo, poner un plazo máximo para el debate constituyente. Fueron también la necesidad de ir a un referéndum luego de que se apruebe la Constitución en la convención, en la asamblea. Y naturalmente hubo otros temas donde se planteaba la ley de cuotas, una equidad en las listas para que hombres y mujeres puedan tener una participación mucho más activa y directa. En el caso chileno han avanzado más, porque es una paridad real, ¿ya? Hombres y mujeres en prácticamente igualdad de número. En el caso ecuatoriano, a pesar del esfuerzo que hicimos inicialmente, solo tuvimos un 45% de mujeres, 50 mujeres de 130 asambleístas, pero eso fue mucho más de lo que se había conseguido en épocas anteriores. Ahora bien, yo quisiera aquí puntualizar algunas cuestiones que me parecen a mí fundamentales e importantes. La Constitución, y esto estoy pensando más en clave de los amigos y las amigas del Perú, no es una panacea. La Constitución por sí sola no resuelve los problemas. Pero la Constitución es una herramienta muy importante. En el caso chileno, por ejemplo, la Constitución de Pinochet, incluso en palabras del abogado Jaime Guzmán, era un mecanismo para impedir que se puedan producir cambios a posteriori, o sea, para congelar el modelo oligárquico, neoliberal, patriarcal, extractivista y colonial, para hacer realidad una suerte de constitución que deje encaminado Chile hacia lo que ellos crean es la modernidad, el progreso y el desarrollo, ya en definitiva. Eso nos demuestra que a pesar de todas las limitaciones, las constituciones son importantes y necesarias, siempre y cuando no sea simplemente una herramienta para sostener el status quo, sino una herramienta de cambio. La Constitución puede ser una herramienta de cambio, sin lugar a dudas. Cuando termine la convención chilena, va a haber muchas personas que con justificada razón harán sus críticas, pero ojo, porque se puede estar perdiendo una oportunidad de transformar esa nueva Carta Magna en esa suerte de caja de herramientas para las transformaciones democráticas. Y entonces hay que asumirle a la Constitución como un proyecto de vida en común. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué es lo que se está prefigurando?
Y en el caso chileno hemos visto que esto no empezó el 18 de octubre del año 2019. El proceso desconstituyente, para usar un término que es quizás más claro, empieza mucho antes, cuando la gente enfrentó a la dictadura de Pinochet, ya en los años 70. Casi desde septiembre del año 73 había ya una lucha para sostener y recuperar derechos. Luego habrá varias manifestaciones, a mi juicio, fundamentales. Lo que viene del movimiento feminista o de los movimientos feministas, me parece clave. Lo que significó la lucha de estudiantes en la rebelión de los pingüinos, fundamental. La juventud ha jugado un papel clave, no solo el día que se saltaron los torniquetes del metro de Santiago de Chile, sino el rato que estaban reclamando la educación como un derecho. Toda la resistencia de trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Esos enfrentamientos de grupos muy interesantes. Conozco algunas personas que están dando lucha contra las famosas ¿cómo son? Administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Y también la lucha de los pueblos originarios con el pueblo mapuche a la cabeza, que nunca aceptó ser tratada como un subordinado y que viene luchando desde los orígenes del Estado chileno por sus derechos, por su territorio, por su madre tierra. Y por supuesto, no nos podemos olvidar todos aquellos grupos que plantean la defensa de los territorios que han sido considerados como espacios de sacrificio en Chile. Entonces, en ese escenario me parece que nosotros deberíamos rescatar algunos elementos fundamentales. Del proceso desconstituyente se avanza a un proceso constituyente en disputa. No va a ser en Chile, y no sé si en Perú, ojalá sea un proceso originario, o sea, que el poder constituido se subordina al poder constituyente, como sucedió en Ecuador, y luego habrá el proceso instituyente, cuando hay que hacer realidad la Constitución, hay que poner en marcha la Constitución. Y entonces aquí para mí hay un punto clave y fundamental, es la participación. Si Chile llega por un ejercicio de lucha popular, de movimientos sociales, de sociedad en movimiento, abriendo las grandes alamedas, como anunció ya el presidente Allende pocas horas antes de morir, hay que entender que esas alamedas tienen que estar permanentemente abiertas y llenas de espacios de discusión y de debate. Todos los habitantes de la sociedad chilena y peruana y argentina y latinoamericana tienen que asumirse como constituyentes y hay que crear todos los cabildos constituyentes posibles y luego de aprobada la Constitución, con todos los límites que esta pueda tener, hay que transformarla en esa herramienta de grandes cambios, de cambios estructurales. Y entonces, algunas cuestiones que yo anotaría como fundamentales para Chile, para Perú y para otros países, inclusive para la Argentina. Hay que hablar de la plurinacionalidad. Hay que recuperar lo profundo de los pueblos originarios. Esos pueblos nos tienen mucho que decir, no solo por su capacidad de organización, resistencia, sino por su forma de ver el mundo, sus visiones del mundo, el Suma Causa, el Suma Camaña, el Ñandareco, el Tecoporá, el Cuimemogen, como queramos definir el buen vivir o el vivir bien. Luego tenemos que plantearnos el tema de la economía, la redistribución de los recursos económicos. Hay que afectar la esencia del neoliberalismo, que es un mecanismo perverso de dominación exacerbadamente destructivo, sofoca la vida de seres humanos y sofoca la naturaleza. Entonces ahí viene un tema que hay que ver cómo se transita hacia una economía solidaria, porque no vamos a hacer de la noche a la mañana teniendo una nueva constitución países diferentes. Es una herramienta para el cambio. Luego hay que hablar de la distribución del poder, generando espacios de participación efectiva de mujeres y de hombres, de pueblos originarios y del resto de pueblos. Hay que generar espacios para que trabajadoras y trabajadoras también participen del poder, entendido no solo como la órbita política gubernamental, sino como la órbita de todas las instancias de la vida social. Luego hay que hablar del tema de los derechos y de las garantías. Y por supuesto, para mí fundamental es la cuestión de los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos para transitar de visiones antropocéntricas a visiones biocéntricas. En definitiva, la Constitución es apenas una herramienta, para esas grandes transformaciones. Estamos convocados a superar las estructuras patriarcales de los estados,
las estructuras coloniales de los estados, esos vestigios todavía de sociedades oligárquicas y, por supuesto, para reencontrarnos con la madre tierra, haciendo realidad en forma simultánea la justicia social con la justicia ecológica. Eso demanda mucha participación, mucha democracia, una suerte de proceso de una sociedad movilizada permanentemente que debe dar paso a esas grandes transformaciones. Concluyo con estas ideas, esperando que el rato del debate, de la discusión, nosotros podamos profundizar. Hay mucho que aprender de las experiencias de los otros países, nada que copiar, pero sí sumar en una lucha solidaria y efectiva, porque América Latina entera algún día tiene que comenzar a trabajar en su propia constitución, en tanto proyecto de vida en común para hacer realidad el Abya Yala, que es uno de los temas que nos debería movilizar permanentemente. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias por tu valiosa contribución y lo que nos has recordado, que recordando al gran Mariátegui, ni calco ni copia. Nadie va a hacer una asamblea constituyente o una constitución tal como la han hecho otros países, sino que todos tenemos una fuente de inspiración en los procesos tan diversos en nuestro diverso continente. Le voy a pedir a Sarita Meneses entonces que interrogue a nuestros ilustres huéspedes con las preguntas del público. Adelante, Sarita, por favor. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, gusto de saludar Gustavo. Nos hemos encontrado tantas veces en el MAC, Movimiento por la Asamblea Constituyente, que a nivel nacional, acá en Chile y en el extranjero, se organiza en todos los territorios. Le damos la bienvenida a Julio y Alberto, grandes invitados que hoy día nos acompañan para compartir las experiencias que se levantan desde Latinoamérica para defender la soberanía popular y la Asamblea Constituyente real y soberana. La gente está participando en este momento a través de las distintas plataformas que se está transmitiendo paralelamente este foro hoy día. Gracias, por supuesto, al equipo de comunicaciones del Movimiento por la Asamblea Constituyente. Vamos a saludar a todos los que están conectados en este momento a través de las páginas de Facebook del Movimiento Asamblea Constituyente, de Fuerza de Base, de Capacitación Ciudadana, de Cabildo Maucho y de Asamblea Constituyente del Maule. Les mandamos saludos porque desde las distintas regiones de Chile nos envían saludos especiales para nuestros invitados, desde Antofagasta, desde Coyhai, que nos están viendo, desde los extremos de nuestro país también les envían saludos, y algunas preguntitas también que tenemos, hemos ido seleccionando de esta grata conversación súper nutritiva. De alguna forma, Alberto ya comentaba las grandes dificultades que han tenido los pueblos al momento de tomarse las calles, de hacer la manifestación ciudadana para lograr imponerse frente al poder constituido, a la clase política, a los partidos políticos, y justamente queríamos invitar a Julio a que nos respondiera por ahí algunas preguntitas vinculadas a ese tema que se levantan también desde los comentarios de Facebook. Entonces, ¿cómo, Julio, pregunta a la gente, cómo podemos nosotros de alguna forma mirar lo que está sucediendo en este momento en Chile, lo que está sucediendo en Perú, y evitar justamente que este poder constituido ceda, que el poder constituyente originario sea justamente el que imponga las reglas del juego de los procesos constitucionales para marcar el destino de una nación? Y en relación a la experiencia también que han vivido allá en Argentina, Julio, hay un interés muy especial para que tú nos puedas también responder en relación a esta duda que surge ahí desde el público. Si te damos unos minutitos y después seguimos con Alberto, porque también están llegando distintos comentarios, preguntas, y queremos seguir compartiendo. Así que dejo a Julio entonces con la palabra y que pueda darle también un saludo a quienes nos están escuchando a través de Facebook. Como no, muchas gracias, Sarita. Un gusto encontrarme contigo y conocerte. Bueno,
Yo creo, y en parte coincido con lo que ha dicho Alberto, la garantía de que Chile esté atravesando una discusión constitucional fue determinada por las intensísimas movilizaciones del pueblo chileno que, insisto, pusieron al borde del abismo al régimen oligárquico chileno. La garantía para que los sectores transformadores de la Convención Constituyente, los hombres y mujeres que quieren un Chile radicalmente distinto al Chile que han vivido en los últimos 40 años, sigue siendo la movilización popular. Yo creo que la fuerza, el sostén que puede tener cualquier proyecto constitucional va a estar determinado justamente por esa movilización popular, porque al no tener el poder del Estado, lo único que garantiza efectivamente esa nueva relación de fuerzas es la gente en la calle. Si hubiera poder del Estado, estaría el Estado garantizando que esa constitución, como ha ocurrido en el caso de Ecuador, por ejemplo, que esa constitución, esa nueva constitución, rumbee para el lado que tiene que rumbear. Al no haber un poder del Estado, sigue siendo la movilización popular, la gente en la calle, la protesta, el reclamo, la garantía para que la Convención Constituyente asuma verdaderamente su papel y tenga fuerzas para llevarlo adelante. Esto creo que es así. En el caso de la Argentina, la Constitución del 49 pudo realizarse porque había un gobierno que había sido efectivamente elegido por la voluntad popular y que había previamente comenzado a transformar el país en un sentido industrial, alejándose del modelo agroexportador que había caracterizado a la oligarquía argentina hasta ese momento. Era en ese caso el poder del gobierno, las Fuerzas Armadas y el gobierno los que garantizaban el rumbo de la Constitución. Hoy en Chile, y creo que también en parte en Perú, tiene que ser la fuerza popular expresada en las calles. Gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu respuesta. Bueno, saludos llegan desde todos los rincones del país. Agradecimiento por participar ustedes de este foro como invitado. Julio desde Argentina, y también nos hacen llegar algunas preguntitas que van dirigidas hacia lo que nos estaba comentando hace un ratito Alberto Acosta, que alguna vez fue presidente de la Asamblea Constituyente allá en Ecuador. Y fíjate, Alberto, que algunos en este momento auditores nos están comentando en relación a la intervención de la OCDE en estos procesos constitucionales que se han dado en Latinoamérica, y en donde algunos países como Chile justamente han permitido que la OCDE venga a formar parte de una asesoría prácticamente para que nosotros como territorio podamos redactar una nueva constitución. Además de estos 11 especialistas constitucionales, abogados constitucionales que quedaron designados en una mesa técnica constitucional por allá el 15 de noviembre del 2019, cuando se firma el acuerdo de paz y nueva constitución. Y posterior a eso, ¿cierto? Con la ley 21.200 se termina de delimitar cuáles son las reales condiciones de transformación que va a tener este proceso constitucional para Chile. Entonces, de alguna forma, ver cuál fue la experiencia que vivieron allá en Ecuador en relación justamente a la OCDE. Sabemos que Ecuador rechazó la participación de su nación en la OCDE, en esta organización, al contrario de Chile, y justamente hoy día nosotros tenemos un equipo asesor aquí acompañando este proceso constitucional. Entonces, queríamos escucharte al respecto de estos aspectos de intervencionismo y de una articulación política ya a nivel económico que limita la soberanía de este proceso, y queríamos saber cuál era también la experiencia que habían vivido ya en Ecuador. Adelante, Alberto. Mira, Sarita, es obvio que no voy a tratar de hacer un paralelismo y hacer recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer en Chile, pero sí creo que puedo transmitirles nuestra experiencia en el caso ecuatoriano.
¿ya? Ustedes están en una trampa de la cual se puede salir si se entiende que es una suerte de proceso constituyente en disputa. Es una lucha muy complicada, le complica la realidad de la convención, pero esa misma complicación, si hay una participación popular activa, si la sociedad entiende que son todos y todas constituyentes, se puede avanzar y se puede transformar. Quizás no se llegue a tener un proceso constituyente genuino, quizás no en esta oportunidad, pero se pueden dar pasos para avanzar. ¿Qué hicimos nosotros para contarles de esa experiencia en relación a la cooperación? Un país como el nuestro, que tiene 21 constituciones, ha acumulado mucha experiencia. Además, nosotros vimos, leímos y estudiamos procesos constituyentes recientes previos al nuestro. El colombiano del año 1991, que se caracterizó por una participación muy interesante de la sociedad, muy, muy interesante de la sociedad. Y también estudiamos el caso boliviano. Bolivia, que empieza en el año 2006, se convierte para nosotros en una suerte de referente básico de algunas cosas que no debíamos hacer. Por ejemplo, señalo un par. El hecho de demorarnos, como ustedes están demorando, y entiendo que no es fácil avanzar en la elaboración del reglamento del funcionamiento de la convención. Está un mes ya en funcionamiento desde el 4 de julio la convención chilena y están este rato terminando el tema del reglamento. Nosotros teníamos el reglamento en 2-3 días listo, creo que menos, ¿ya? Teníamos en lo que llamamos nosotros el mandato constituyente número 1, asumimos el poder total y nos dimos nuestro propio reglamento de funcionamiento, ¿ya? En ese momento, naturalmente, teníamos un gobernante que apoyaba el proceso. Después de él se transformará en principal violador de la Constitución. Pero eso es otra historia, porque incluso el presidente de la época renuncia ante la Asamblea Constituyente. Nosotros cesamos al Congreso Nacional. Nosotros comenzamos a nombrar nuevas autoridades en los organismos de control. Y en ese escenario asumimos el poder constituyente. El poder genuino del pueblo estaba en la Asamblea, pero con una activa participación. Y el tema de la cooperación internacional lo estudiamos también en el caso boliviano. A Bolivia apenas empieza el proceso constituyente con el gobierno de Evo Morales que impulsaba, le provocan una serie de dificultades a través de la cooperación internacional. La cooperación internacional, pongamos de buena fe, bien intencionada, quería apoyar y termina por bloquear, generando ausentismo de asambleístas, el proceso constituyente. Invitaban a los asambleístas que se vayan a todas partes. ¿Qué hicimos nosotros el rato que empezamos? Fuimos a hablar con Naciones Unidas, que nos parece que es un organismo internacional al cual tenemos que recurrir en el ámbito externo. Le dijimos, ayúdenos a organizar la cooperación. Cualquier cooperación a la asamblea tiene que pasar por un organismo en donde funcionarios de la asamblea y el presidente de la asamblea estaban directamente representados. ¿Para qué? Para impedir que haya presiones de afuera. Inclusive, les cuento a modo de anécdota, recibimos la visita de la vicepresidenta del gobierno español, no me acuerdo este rato el nombre, le veo a la persona a la cara, le tengo muy clara, que nos ofrecía todo tipo de apoyos y nos dijo que nos puede dar una lista de constitucionalistas de renombre que nos puedan ser importantes para la tarea. Nos mandaron la lista y les dije, a mí no me interesa ninguno de esos personajes porque eran constitucionalistas tradicionales. Y entonces hicimos una contrapropuesta de constitucionalistas españoles más en clave con el neoconstitucionalismo transformador, si ustedes quieren usar ese término, y naturalmente el gobierno español no financió eso, se opuso. Le dijimos muchas gracias. Entonces nosotros fuimos generando las condiciones para recibir los apoyos externos que queríamos. Hubo un apoyo de 3 asesores españoles que nos estuvieron permanentemente acompañando, lo cual ha dado lugar a la leyenda de que esos son los que elaboraron la Constitución. Totalmente falso, totalmente falso. Al contrario, algunos temas, esos amigos, a los cuales considero compañeros de lucha, no entendían el tema de la plurinacionalidad, el tema del buen vivir o summa causa, el tema de los derechos de la naturaleza, el tema de los derechos colectivos, el agua como un derecho humano, términos como economía solidaria. Había algunas cuestiones que para ellos era muy difícil porque eran constitucionalistas tradicionales,
de la línea transformadora, sí, pero que no superaban los elementos propios de la modernidad. Luego nosotros hicimos un enorme esfuerzo para traer personalidades de otras partes con las cuales discutimos las cuestiones de fondo. Por ejemplo, estuvieron ahí Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Óscar Ugarteche, Eric Toussaint. Estuvieron ahí personalidades de otros ámbitos e inclusive asambleístas de otras experiencias latinoamericanas. Los dos presidentes de la Convención colombiana, el tercero ya había muerto porque en Colombia hubo 3 presidentes simultáneamente. Estuvieron ahí 6 representantes de todos los partidos políticos relevantes de la Constitución chilena, de la constituyente, boliviana, ¿ya? Entonces, abrimos la puerta para discutir. Insisto, se puede aprender mucho de las experiencias, pero no se puede copiar absolutamente nada. Gracias. Pero es muy valioso, Alberto, que podamos compartir las diversas experiencias que se dan, ¿cierto?, en nuestro territorio acá en Latinoamérica, cuando estamos impulsando desde la soberanía popular estas transformaciones. Le vamos primero a consultar a Gustavo cómo estamos de tiempo, porque siguen enviando muchos saludos a través de las redes sociales. Nosotros también queremos agradecer a Carmen Martínez Abarca, a Jocelyn Carosi, a Miguel Ruiz, a Antonio Barrera Santis, que están ahí entregando también información y compartiendo a través de las redes sociales de este programa. Agradecimientos para ello. Gustavo, ¿alcanzamos una preguntita más o continuamos con la conversación? Después tanto Alberto como Julio tienen un tiempo de cierre, de despedida, así que con una preguntita más y cerramos, por favor. Sí, mira, a Julio queríamos invitarlo nuevamente. Por ahí nos hacen llegar una reflexión que tiene mucho que ver con esto de la unidad. Este año se cumplieron 50 años de la nacionalización del cobre en Chile, y después de haber pasado por el apruebo y el rechazo, en donde el apruebo se impone también a nivel nacional, queríamos conversar al respecto de la experiencia que se vivió en Argentina por allá en el año 1949, cuando bajo la presidencia de don Juan Domingo Perón se avanza en una constitución en torno a los derechos de los trabajadores que es destacada a nivel mundial, que ni siquiera la dictadura militar argentina se atrevió a derogar en esa nueva constitución que se formó desde ahí. ¿Cómo fue posible eso en Argentina? De alguna forma nosotros lo comparamos con esos grandes hitos que estamos viviendo hoy día, de acuerdo a esta rebelión ciudadana que estamos como resultado hoy día obteniendo un proceso constitucional. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Julio, en cortito? Muchas gracias. Sí, cómo no. La Constitución de 1949 tuvo 2 aspectos esenciales y unidos intrínsecamente. Por un lado, todo el despliegue de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez. Todavía no había aparecido, obviamente, el concepto y el despliegue del movimiento feminista para plantear los derechos de la mujer, pero digamos, en el espíritu de esa constitución estaba esa legislación constitucional sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, vinculados a su edad, a su estado laboral, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, un aspecto de nacionalismo económico muy importante, muy fuerte, terminó uno de los principios fundamentales de la Constitución del 49, que fue la de que los recursos naturales eran de propiedad inalienable del Estado Nacional argentino. Este principio, así como muy bien vos decís que los militares después del 55 no pudieron derogar en su totalidad el sistema de derechos sociales que había establecido la Constitución del 49, entre otras cosas porque la Constitución del 49 había dejado organizados sindicatos obreros lo suficientemente fuertes como para resistir e impedir cualquier tipo de derogación en ese sentido.
el tema de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales del Estado Nacional fue derogado por una malhadada Constitución de 1994, que en mi opinión, yo soy un militante en contra de esa Constitución, que provincializó los recursos naturales entregándoselos a las provincias y no al Estado Nacional, con lo cual generó una situación en la cual las provincias, que en general tienen recursos económicos menores, un presupuesto menor, tienen que lidiar con grandes corporaciones sin una paridad de fuerzas. Es decir, la provincia de Chubut tiene que negociar con las grandes empresas petroleras que se podrían comprar 8, 9 o 10 provincias de Chubut. Entonces eso establece una situación de indefensión de nuestros recursos naturales. Pero eso fue posible, en primer lugar, como dije, por la movilización del 17 de octubre de 1945, que puso en la calle y en la presencia política a la clase trabajadora argentina, que hasta ese momento, en primer lugar, era minoritaria y en segundo lugar, carecía de derechos. Pero también es muy importante establecer que ese movimiento, el peronismo, contaba con un recurso fundamental que la gran parte de nuestros países todavía no ha logrado generar, que era la más absoluta adhesión del ejército y de las Fuerzas Armadas a ese proyecto nacional. En el caso de América Latina, yo diría, de Sudamérica por lo menos, yo diría que el único país que ha logrado una situación de esas características es Venezuela, que cuenta con el absoluto respaldo de las Fuerzas Armadas que están garantizando la continuidad del proyecto bolivariano. La Argentina en 1945 había logrado una intensa unidad entre Fuerzas Armadas, pueblo, clase trabajadora y sindicato que garantizaba el funcionamiento y desarrollo de esa Constitución de 1949. Muy agradecida de tu respuesta, Julio. Te mandan saludos desde las redes sociales. Estamos saliendo al aire en este momento por distintos canales de Facebook del Movimiento Asamblea Constituyente, Fuerza de Base, Capacitación Ciudadana, Cabildo Maucho y Asamblea Constituyente del Maule. Le agradecemos nuevamente al equipo de comunicaciones del MAC que hace posible este foro sábado a sábado. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Ya, gracias, Sarita. Para nuestros auditores y televidentes, Sarita está en Rengo, a unos 250 kilómetros de Santiago, en un paraíso rural donde están las mejores tierras de Chile y los mejores vinos de Chile. Que nos debes una botella, Sarita. Con todo gusto. Bueno, entonces le voy a pedir a Julio Fernández Baraybar y Alberto Acosta una intervención de cierre, pensando que quienes nos ven y nos escuchan en los 5 continentes han tenido elementos de juicio para comparar estos distintos procesos y con toda la esperanza de que el cambio constitucional en Perú tenga un gran impacto en América Latina y en la lucha antiimperialista de nuestros pueblos. En este último ámbito, estimado Julio, ¿cómo ves tú el futuro del continente? Justamente yo pensaba, Gustavo, cerrar mi exposición en esta invitación final que me hacen, proponiendo tanto a los compatriotas chilenos como a los compatriotas peruanos en el momento en que se aboquen ellos a una nueva constitución, que es lo que por otra parte planteo para mis propios compatriotas argentinos cuando enfrentemos esa tarea, incorporar a las nuevas constituciones la idea de la nación latinoamericana, la idea de la patria grande como constitutiva fundamental de cada uno de nuestros sistemas constitucionales. De alguna manera los suramericanos tenemos que declarar en nuestras actas fundacionales, en nuestras constituciones, en la organización de nuestros estados,
la voluntad imprescriptible de construir una integración continental que le dé voz al conjunto de América Latina, o por lo menos de Sudamérica en un primer momento, a efectos de poder jugar en las grandes ligas en la política internacional. Cada uno de nuestros países por sí mismo no constituye, ni siquiera Brasil constituye la fuerza suficiente como para poder jugar en una política internacional que está definida por grandes bloques continentales. Incorporar, a mi modo de ver, y es una exhortación que hago, incorporar una cláusula que establezca la integración latinoamericana como mandato inalienable para los pueblos de América Latina, creo que consolidaría ese proyecto y esa propuesta de patria grande, que es la que de alguna manera nos dio origen también en el principio de nuestros días como países soberanos, tal como vos lo recordaste en la amistad imprescriptible también de O'Higgins y San Martín. Muchas gracias, Julio, por tus palabras, y le ofrezco la palabra a Alberto Acosta para cerrar su participación. Retomo la idea de comenzar a pensar a través de una gran minga en una suerte de constitución para nuestras repúblicas, una constitución de la Via Yala que recupere todo lo mejor de los pueblos originarios, una constitución de nuestra América que haga lo propio, recuperando todo de estos pueblos mestizos, pero una constitución que tenga rasgos para la despatriarcalización, que me parece que es clave y fundamental, para la descolonización, por supuesto, y también para ir destruyendo todos los vestigios de las estructuras oligárquicas existentes en nuestros países. En ese escenario, me parece a mí que es fundamental hacer realidad la ciudadanía latinoamericana. En la Constitución ecuatoriana hay un capítulo muy grande sobre el tema de la movilidad social y hablamos de la ciudadanía universal y de la ciudadanía latinoamericana. Nadie en nuestra América tiene que ser considerado como un extranjero o una extranjera. Y también hagamos de nuestra patria grande un territorio de paz. Vamos desarmando nuestras sociedades. No necesitamos ejércitos para vivir como hermanos y como hermanas. Necesitamos pueblos que puedan vivir con dignidad, naturaleza que sea respetada y derechos que sean garantizados. Viendo lo que está sucediendo este momento a raíz de la pandemia, en términos muy concretos, deberíamos plantear la salud como un derecho humano fundamental y no verla más como un privilegio o como una mercancía. La educación como un derecho humano fundamental para todos y para todas. Tenemos que hablar de la soberanía alimentaria, no la soberanía simplemente de los territorios, esa vieja soberanía del siglo XVIII, del siglo XIX. Otro tipo de soberanía, soberanía de los cuerpos para todos los seres humanos, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía energética, a partir de la vigencia plena, tanto de los derechos humanos como de los derechos de la naturaleza. Los unos no son posibles sin los otros. Justicia social no habrá nunca si no hay justicia ecológica. Y justicia ecológica demanda justicia social. Y todo en clave de democracia radical. Gracias por la invitación, Gustavo. Gracias también aquí, Sarita, por las preguntas. Estoy muy motivado de haber podido participar con ustedes. Gracias, Alberto, por tus palabras, que en consonancia con lo que ha dicho Julio, nos proyecta en una visión de futuro. Yo creo que este foro tiene una potencia porque ha logrado instalar algunos conceptos muy fundamentales comunes a nuestros pueblos. En primer lugar, de que sin movilización social, sin organización en el territorio, en el cabildo, por más que se redacte la constitución más bonita, con palabras más bellas, no va a haber un cambio sustantivo para la condición de las mayorías trabajadoras. Si no hubiese existido la toma del Palacio de la Bastilla, Luis XVI no llama a los estados generales. Y sin estados generales no hay asamblea constituyente en Francia.
Y en el caso argentino, sin un 17 de octubre no hay asamblea constituyente el año 49. Y en el caso chileno tenemos entonces que sin las grandes movilizaciones del 18 y del 25 de octubre, la oligarquía no se haría sentido obligada a hacer una concesión. El problema que tenemos en Chile es que cuando la oligarquía retrocede para reordenar un país que está enteramente devastado por el modelo económico, por la pandemia y por el desgobierno de Piñera, en lugar de hacerse eco de la demanda del pueblo de octubre de 2019 que exigía soberanía y asamblea constituyente, hizo una trampa. Estableció que lo que se iba a cambiar era el texto de la Constitución, y ese texto de la Constitución se cambiaría con un mecanismo controlado por los mismos diputados, por los mismos senadores, por el mismo poder constituido que arrastró al profundo fracaso, al marasmo, al país en los últimos 30 años. Es decir, los responsables de nuestra crisis se apropiaron del proceso constitucional y en lugar de darle las características de asamblea constituyente soberana, libre, paritaria, la transformaron en un proceso en que no se puede modificar el modelo económico, en que no se puede interferir sobre las determinaciones del gobierno, ni el parlamento, ni de los tribunales, ni de la Contraloría. Vale decir, el poder constituido sigue en la plenitud de su poder, mientras los delegados en la convención están deliberando el texto de una nueva constitución sin una verdadera soberanía. Soberanía es lo que acaba de plantear Alberto Acosta. La Asamblea Constituyente le pidió el cargo al presidente de la República, cesó al Parlamento. Eso es Asamblea Constituyente, eso es soberanía. Dicho sea de paso, la Asamblea Constituyente, una vez que recibió la renuncia del presidente, lo reafirmó en sus funciones, pero reuniendo el requisito de que el que tiene el poder supremo, sin ninguna cortapisa, es el poder constituyente originario representado en la Asamblea Constituyente. Aquí pasó todo lo contrario. Aquí en Chile citan a una convención constitucional y para poder legitimar este proceso le preguntan al pueblo cómo se cambia la constitución. Y en la consulta que se hizo el 25 de octubre del año 2020 no aparece la opción de una asamblea constituyente. Es decir, el poder constituido vetó al pueblo y le impidió el derecho a ser soberano en una verdadera asamblea constituyente. Sin embargo, la riqueza de lo que aquí se ha planteado por parte de Julio y por parte de Alberto es que las sociedades son dinámicas y la fotografía de un día no tiene por qué ser la fotografía del día siguiente. Y así como entonces en este momento han surgido miles de comités de base, de cabildos, de asambleas territoriales, hay cientos de seminarios en las universidades, incluso los medios de comunicación que son muy sectarios, muy cerrados, muy neoliberales, están abriendo las puertas para que haya más debate. Se ha creado un clima de efervescencia social que podría ser más determinante que las propias cortapisas que ha puesto la ley hecha por los parlamentarios que se llama la ley 21.200. En ese sentido tenemos una hermosa tradición, especialmente Perú y Chile. Chile en el siglo XVI libró 3 grandes procesos de insurrección que obligaron a negociar a la corona española. 3 derrotas militares sufrió el ejército español. Y a fines del siglo XVIII, Tupac Amaru en Perú hizo un levantamiento popular que generó una efervescencia en toda América Latina y que fue clave para la derrota definitiva algunas décadas después del Imperio Español. Chile en este momento pasa un periodo de descomposición, de crisis moral, de 30 años de gobernantes de distintos partidos que se han dedicado a succionar la mamadera del Estado, a tratar el fisco como un botín de guerra repartido entre los parientes y los militantes de los partidos que están en el gobierno de turno.
Perú pasó por el mismo proceso. En Perú se suicida Alan García, va a la cárcel Kuczynski, se arranca Alejandro Toledo, ¿no? Y después de esa descomposición total de las cúpulas, la derecha, la oligarquía, no tiene un candidato propio y tiene que recurrir a una muchacha que representa lo más podrido del narcotráfico, del negocio de la política, la señora Keiko Fujimori. Igual en Chile, los partidos no tenían, la derecha, la oligarquía no tenía figuras públicas y tuvieron que aceptar a un empresario tremendamente corrupto, con procesos judiciales, con condenas judiciales, el señor Piñera. Es decir, la clase dominante chilena y la clase dominante peruana perdieron hegemonía sobre la sociedad y la oleada social, la irrupción del poder constituyente originario chileno los puso a la defensiva. La historia dirá si puede más la fuerza del pueblo o puede más la ley 21.200. Hoy día no tenemos un partido que aglutine a todos los que estuvimos en octubre del año 2019. No tenemos una organización, no tenemos un liderazgo, no tenemos un programa político, pero son millones y millones las chilenas y los chilenos de dentro y fuera del país que no podemos aceptar que nuestro país, uno de los países más ricos del mundo, se siga hundiendo por un mandato del gobierno de los Estados Unidos que puso de rodillas a los partidos políticos de estos últimos 30 años y les hizo entregar nuestro cobre, entregarle al imperio nuestro litio, entregarle nuestra agua, entregarle nuestro mar, el fondo marino, nuestros bosques, el agua dulce, las comunicaciones, el retail, es decir, el 80% del Producto Interno Bruto chileno en manos de capital extranjero. Eso no lo van a cambiar los mismos partidos que en estos 30 años entregaron Chile al imperio y crearon un régimen verdaderamente neocolonial, aunque le dicen también neoliberal, pero es esencialmente neocolonial. De manera que si no ganamos más espacio para las multitudes que somos la mayoría del país, estos intelectuales, estos científicos, estos trabajadores de la ciudad y del campo, del mar y de la mina, si no potenciamos a esta abigarrada sociedad chilena que Arica Magallanes produce la riqueza, puede ser que le estemos dando a las clases dominantes la oportunidad de reproducir su sistema y de seguir succionando la burocracia del Estado y entregándole nuestras riquezas al capital extranjero. Es un momento crítico el que vivimos y espero que con la contribución de Alberto Acosta, de Julio Fernández, nuestros oyentes, quienes nos ven y nos escuchan de Arica, Magallanes y en el exterior, entiendan que un hecho tan importante como la presidencia de Castillo y el llamado que Castillo hace en el primer día de su mandato a una asamblea constituyente puede ser, en términos históricos, tan relevante cuando el general Bernardo Higgins envió la flota de emancipadora para liberar al Perú. Luego mandó una flota a liberar Ecuador y más tarde a liberar Panamá y a liberar México. Es decir, el internacionalismo viene desde los albores de nuestra lucha por la independencia y O'Higgins es un bello ejemplar de este sentimiento internacionalista y solidario que ha presidido este foro con Alberto Acosta, Julio Baray, Julio Fernández, Sarita Meneses. Muchas gracias. Muy buenas noches.